Hey, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. Mi nombre es Leslie Calero y como parte del curso de Biología Molecular, hoy abordaremos las bases moleculares del SARS-CoV-2. Dentro de nuestro objetivo están explicar las bases moleculares del SARS-CoV-2, describir la batería de exámenes empleados en el diagnóstico y monitoreo de pacientes con SARS-CoV-2 y explicar la importancia de la medicina ortomolecular en el abordaje del SARS-CoV-2. Con el fin de tener un buen entendimiento del tema, se realizarán una serie de videos. En este primer video nos centraremos en el objetivo número 1, que es explicar y describir las bases moleculares del SARS-CoV-2. Antes de entrar de lleno en el tema, me gustaría hablar un poco del contexto. Como sabemos, a finales de diciembre del 2019, los centros de salud en Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, informaban sobre grupos de pacientes que presentaban una neumonía de etiología desconocida, y aunque desde el principio se advertía que estos grupos de pacientes estaban vinculados epidemiológicamente con un mercado de mayoristas de marisco de la ciudad, no se conocía el agente causal. Posteriormente, los científicos chinos identificaron al agente causal como un nuevo coronavirus. Así, la Organización Mundial de la Salud anunció el nombre oficial de la nueva enfermedad como la enfermedad por coronavirus 19, también conocida como COVID-19. En cambio, el Comité Internacional de Taxonomía de Virus lo nombró SARS-CoV-2 por sus similitudes con MERS-CoV y SARS-CoV-1. Meses después, esta epidemia en China traspasó las fronteras en todo el mundo y se convirtió en una pandemia. Así la OMS declaró pandemia por COVID-19. Esta infección del nuevo coronavirus da lugar a una enfermedad altamente contagiosa que ha producido un colapso de los sistemas sanitarios en todo el mundo. Ahora sí, para empezar, ¿qué son los coronavirus? Los coronavirus son virus envueltos con un genoma de ARN de cadena sencilla y de polaridad positiva. Su nombre deriva de la imagen del virus por microscopía electrónica, en la que pueden observarse unas espículas que sobresalen de la envoltura vírica y que le dan el aspecto de corona solar, tal y como podemos ver en la imagen. De hecho, hay toda una clasificación de los coronavirus. Dentro del orden de los neovirales tenemos la familia Coronaviridae y la subfamilia Orthocoronavirinae, en la que se describen 4 géneros: alfa, beta, delta y gamma coronavirus. Todos los coronavirus afectan a las aves y mamíferos causando infecciones respiratorias e intestinales. Sin embargo, los que afectan específicamente o principalmente al ser humano pertenecen a 2 géneros diferentes: alfa coronavirus y beta coronavirus. Dentro de los géneros que ya mencioné, actualmente hay 7 coronavirus que pueden infectar a los humanos. Dentro de los beta coronavirus tenemos a SARS-CoV, MERS-CoV y SARS-CoV-2 que están relacionados con un síndrome respiratorio agudo, mientras que el resto de los coronavirus representan el 15 y el 30% de los resfriados comunes. Ahora bien, hablemos un poco del origen de los coronavirus. Tenemos que entender que los coronavirus son virus zoonóticos, lo que quiere decir que son virus que transmiten una enfermedad infecciosa de los animales, generalmente vertebrados, a los humanos, y que muchos tienen su huésped natural en el murciélago. Lo que a su vez quiere decir que necesitan de un huésped intermedio para infectar al hombre. En el SARS-CoV lo tuvo en la civeta, en el MERS-CoV lo tuvo en el dromedario, y se cree que en el SARS-CoV-2 podría ser el pangolín. Igualmente, los principales mecanismos de evolución de los coronavirus son las mutaciones puntuales y la recombinación de fragmentos de genoma debido a la coinfección de 2 o más cepas del virus en un mismo huésped. Asimismo, MERS-CoV, SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2, los 3 virus implicados en los síndromes respiratorios agudos graves, existían en los murciélagos antes de adquirir mutaciones y afectar a los huéspedes intermedios y en la última instancia a los humanos. Pero, ¿qué fue lo que pasó con el SARS-CoV-2? Bueno, esas mutaciones puntuales y esas recombinaciones de fragmentos del genoma de los que hablamos anteriormente se hicieron presentes. Así, la secuencia del genoma del SARS-CoV-2 es idéntica en un 96.2% al coronavirus del BARRAF G13 del murciélago, y es muy próxima filogenéticamente a la de SARS-CoV-1, con la que comparte identidad del 79.5%. En imagen podemos apreciar los distintos caminos que tomaron esas mutaciones hasta crear los virus SARS-CoV, MERS-CoV y SARS-CoV-2 que afectaron a los humanos. En nuestra porción de interés tenemos el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 de origen de murciélago, que suele denominarse bat-CoV debido a que bat significa murciélago en inglés, mutó en un huésped desconocido.
y creó la variante del SARS-CoV-2. Posteriormente, esta variante volvió a mutar y se convirtió en el SARS-CoV-2 que afectó a los humanos. Es importante destacar que a la variante del SARS-CoV-2 se le suele denominar pangolin-CoV, debido a que se presume que el pangolin es el huésped intermediario entre el bad-CoV y el SARS-CoV-2 que afecta a humanos. Aunque no se conoce la transmisión directa desde el pangolín hacia los humanos, se presume que pudo haber sido por la ingesta o el consumo de este animal en algún mercado de China. Ahora bien, hablemos de las características del SARS-CoV-2 específicamente. Tenemos que su genoma es una cadena sencilla de ARN de sentido positivo que está empaquetado junto con una proteína N formando una estructura helicoidal a la que se le denomina nucleocápside. Además, como podemos apreciar en la imagen, en esta envoltura viral se encuentran al menos otras 3 proteínas, entre las que tenemos la proteína M, la proteína E y la proteína S, cada una con una función específica que vamos a delimitar a continuación. Tenemos la proteína M, también denominada glicoproteína M, y se encuentra en la membrana, de hecho de ahí su nombre, proteína M de membrana. La proteína E está implicada en el ensamblaje de las partículas virales y en la liberación de los nuevos virus. La proteína S comprende 2 subunidades funcionales, cada una con una función específica. En el caso de S1, la primera subunidad es responsable de la unión con el receptor de la célula huésped, y en el caso de S2 es responsable de la función de la envoltura con la membrana celular, aunque estas 3 proteínas de superficie están incrustadas en la envoltura de doble capa lipídica derivada de la célula huésped. Bien, ya hablamos de las características estructurales, pero es importante saber que el SARS-CoV-2 también tiene características antígenas. De hecho, la mayoría de las proteínas de los coronavirus tienen propiedades antígenas. Específicamente, la proteína S es la principal inductora de la producción de anticuerpos neutralizantes. En cambio, la proteína M es la que induce la producción de anticuerpos neutralizantes que actúan en presencia del complemento. La proteína N es el principal antígeno dominante durante la infección e induce unos anticuerpos que tienen un limitado papel protector. De hecho, su aplicación es muy importante para el diagnóstico serológico. Igualmente, se ha descrito la variabilidad en el gen de la proteína S, tanto por mutaciones como por recombinaciones y como consecuencia de cambios antígenos. Ahora bien, con imagen explicaré un poco acerca de este proceso. Como sabemos, el antígeno es una sustancia que desencadena la formación de anticuerpos y que puede causar una respuesta inmunitaria a su vez. Así, cada anticuerpo se une a un antígeno específico gracias a un lugar de unión del antígeno y lo hace como si fuese una llave en una cerradura. Aquí podemos apreciar el lugar de unión del antígeno y el antígeno que entra como si fuese la llave hacia una cerradura. Ahora bien, hablemos acerca del genoma del SARS-CoV-2. En general, el genoma de los coronavirus es el más largo conocido entre los virus con genoma de ARN. De hecho, posee alrededor de 30.000 genes. Más ampliamente acerca del SARS-CoV-2, tenemos que los fragmentos del genoma ORF1A y ORF1B que estoy señalando codifican 2 poliproteínas PP1A y PP1AB que también podemos ver que son procesadas por una proteasa vírica, dando lugar a 16 proteínas víricas no estructurales o NSP y a la formación del complejo replicasa transcriptasa RTC, que es indispensable en la replicación vírica y que también cumple un papel esencial en el diagnóstico del SARS-CoV-2 en la enfermedad COVID-19. Eso lo veremos en el siguiente video en el que hablemos acerca de métodos para el diagnóstico y monitoreo, pero es importante que vayamos sabiendo algunas de las bases fundamentales o de los fundamentos de esa prueba. Entre las proteínas no estructurales, cabe destacar que la NSP14, aquí la tenemos, es una proteína en secuencia 3', 5', exorribonucleasa, que tiene una función, o bien parece tener una función de corrección de errores del RTC, que es muy importante para que la replicación vírica se dé de manera adecuada. El resto de los fragmentos codifican las proteínas estructurales víricas S, M, E y N que vimos desde un inicio y otras proteínas accesorias que son también importantes para la replicación y para que este virus pueda infectar o bien agregarse a nuestra célula y infectar nuestro organismo.
Pasemos a otro punto igual de importante y que se relaciona con el genoma. Ya sabemos que durante la evolución viral, tras años de replicaciones en huésped vivo, las especies virales van desarrollando adaptaciones o mutaciones que les permiten sobrevivir. Así, una de ellas es la de la endorribonucleasa NSP15, que es una proteína que protege al SARS-CoV-2 a la respuesta inmune innata, es decir, a una defensa antiviral del hospedador, como puede ser la respuesta hacia la infección viral de nuestro sistema inmunológico. Esta se produce gracias a que durante la replicación el virus genera un PAMP, un patrón molecular asociado a patógeno. Este patrón es reconocido por los receptores celulares y desencadena la síntesis de interferón tipo 1 y la respuesta antiviral innata. Sin embargo, el SARS-CoV-2 produce la ribonucleasa NSP15 que rompe el patrón molecular asociado a su patogenicidad, inhibiéndose la síntesis del interferón. Así, la síntesis de citoquinas proinflamatorias y la eliminación del virus. Es decir, el propio virus está modulando la respuesta inmune de su hospedador. Otro importante desarrollo evolutivo del SARS-CoV-2 se encuentra en su proteína S, en el denominado escudo de glicósido. La proteína S es una glicoproteína, es decir, una proteína a la que se unen moléculas de diversos azúcares en sitios específicos, y estos lo hacen siguiendo un patrón determinado. Estos azúcares forman un escudo que protege aproximadamente el 40% de la proteína de unión de anticuerpos neutralizantes. Además, tienen otras funciones importantes, tales como ayudar al plegamiento correcto de la proteína, proteger la proteína viral de las proteasas del hospedador y modular el proceso de entrada del virus en la célula. Muy bien, ya hablamos acerca de su genoma y de algunas adaptaciones que ha tenido el SARS-CoV-2, pero ¿cómo es que ocurre la infección por SARS-CoV-2? Bien, para eso explicaremos la puerta de entrada. Cada coronavirus tiene un receptor específico para la entrada en la célula. El receptor para el SARS-CoV y para el SARS-CoV-2 es la proteína AC2, enzima convertidora de angiotensina 2, pero a diferencia del primero, la proteína S del SARS-CoV-2 tiene mayor afinidad con el receptor. De hecho, se presume que son 20 veces mayor la afinidad con el SARS-CoV-2 que con el SARS-CoV. En humanos, la AC2 está presente abundantemente en las células epiteliales, alveolares pulmonares y en los enterocitos del intestino delgado. Además, la AC2 también está presente en las células endoteliales y en las células del músculo liso, arterial, de otros órganos como el corazón y el riñón. Ahora, hablemos del ciclo de replicación del SARS-CoV-2 y seguimos en la misma línea de la infección por SARS-CoV-2. A simple vista puede parecer un proceso muy complejo, pero en realidad no lo es. Así que a continuación veremos cada uno de esos pasos que se muestran en esta perspectiva general. Muy bien, ya conocemos la puerta de entrada, que es el receptor AC2. Es importante que nos enfoquemos mucho en la imagen y vayamos siguiendo cada uno de los pasos. En primer lugar, el virión a través de la proteína S se une al receptor celular AC2. Posteriormente, la envoltura vírica y la membrana celular se fusionan gracias a la proteína S. El virus penetra entonces en la célula por endocitosis y el genoma viral se libera en el citoplasma. Después, el genoma, que se comporta como un AR mensajero, se traduce dando lugar a dos poliproteínas que se procesan autoproteolíticamente, dando lugar al complejo replicasa transcriptasa que vimos anteriormente y que regula la replicación viral. Vemos como el complejo replicasa transcriptasa es esencial en la replicación viral, como mencioné anteriormente. Después, el genoma se replica produciendo copias de sí mismo y se transcribe dando lugar a la glicoproteína de la envoltura M, E y S y a la proteína de la cápside N. Continuando con el proceso, ahora las glicoproteínas en envoltura viral se insertan en las membranas del retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Después, la proteína N y el ARN genómico se asocian formando la nueva nucleocápside. Y así, la nucleocápside es transportada a través de las membranas del aparato de Golgi modificado con las proteínas del virus, la proteína M, E y proteína S, donde adquiere la envoltura y se forma una vesícula. Después, y por último, esas vesículas se fusionan con la membrana celular y las nuevas partículas se liberan mediante exocitosis. Como pudimos ver, no fue un proceso para nada complicado y partiendo de ese mismo proceso, ahora vamos a hablar de las posibles dianas terapéuticas frente al SARS-CoV-2. Bien, antes de la entrada del virus en la célula. En este punto podemos evitar la unión de la proteína S del virus con el receptor AC2, que sabemos que es el
primer paso y es uno de los más cruciales, en mi opinión, para que se dé la infección. ¿Cómo lo podemos hacer? Mediante suministración de anticuerpos monoclonales específicos contra la proteína S, mediante un AC2 recombinante soluble en humanos, pues una dosis alta del AC2 soluble podrían competir con el AC2 en la célula. Ahora bien, también podemos hacerlo mediante la suministración de un fármaco denominado cloroquina. La cloroquina interfiere en la glucosilación terminal de los receptores AC2, de tal manera que la expresión de los receptores AC2 da como resultado la reducción de esa afinidad tan importante y que dijimos que estaba aumentada en los AC2 del SARS-CoV-2. De tal manera que la reducción de afinidad causa problema o interferencia entre AC2 y la unión con la proteína S. Ahora tenemos un método un poco controversial que es la suministración de plasma de pacientes recuperados. Aunque es un poco controversial, existe evidencia que los altos niveles de anticuerpos neutralizantes ayudan a evitar la unión entre AC2 y S2 y de hecho atacan al virus. En esta parte quiero detenerme un poco y considero que se explicará mejor en este clip. Ante la búsqueda de tratamientos contra el COVID-19, los científicos no descartan ninguna opción. Un ejemplo de esto es la terapia de plasma convaleciente. Cuando una infección ataca a tu organismo, genera un batallón de células y anticuerpos para defenderse de ella. Si resulta vencedor, estos anticuerpos permanecen en el plasma, que es el líquido de la sangre que queda al separar las células. Durante meses o años, los anticuerpos son capaces de neutralizar una segunda infección. Una transfusión de plasma de una persona ya recuperada a un paciente grave puede ayudar a que este se recupere. Hay indicios de que el plasma convaleciente se utilizó en la pandemia de la gripe española en 1918. Sin embargo, no hay pruebas de que sus resultados hayan sido seguros y eficaces. Algunos de los países están realizando ensayos clínicos con esta terapia contra el COVID-19. Los resultados aún están siendo evaluados. Ellos trabajan para salvar las vidas y tú también puedes hacerlo. Cuídate y cuida a los tuyos. Ahora bien, continuemos con las dianas terapéuticas. Después de la entrada del virus tenemos otros 2 puntos a evitar. La traducción de las proteínas virales. Lo haríamos mediante inhibidores de la proteasa, que es la enzima esencial para procesar las poliproteínas que traducen el ARN. Si no está la proteasa, no se pueden procesar otras poliproteínas y si no se procesan esas poliproteínas, no va a haber una traducción del ARN. Esto lo haríamos mediante el lopinavir y el ritonavir, que son los fármacos que se están utilizando actualmente en los estudios. También podemos evitar la replicación del ARN vírico. Esto es un bloqueo en la síntesis del ARN vírico mediante fármacos que son análogos de adenina y guanina que actúan sobre la ARN polimerasa vírica. Si esta ARN polimerasa vírica no está actuando correctamente, no se va a dar una replicación correcta o bien no se va a dar la replicación del ARN vírico. Los fármacos que se conocen que se están utilizando en estudios son el ravipiravir, que es un análogo de la guanina, y el remdesivir, que es un análogo de la adenina. Como último punto, me gustaría hablar acerca de la estabilidad del SARS-CoV-2. Este virus puede permanecer viable e infeccioso durante horas en aerosoles y durante días en superficies. Y esto es muy importante para entender algunas de las medidas de prevención que se están utilizando actualmente. Tenemos 3 puntos esenciales. La desinfección de las superficies con cloro y algunos alcoholes como el etanol durante 1 minuto reduce significativamente la infectividad de los coronavirus en general y tiene el mismo efecto en el SARS-CoV-2. También las temperaturas superiores para tratar de esterilizar los medios reduce significativamente la infectividad de los coronavirus. Esto quiere decir que cada vez que nosotros desinfectamos nuestra superficie o esterilizamos medios con temperatura alta, estamos atacando el virus y podríamos decir que lo estamos eliminando de alguna manera. Sin embargo, los valores de pH de 3 a 10 no influyen en la estabilidad del SARS-CoV-2, por lo que no es un método viable para evitar su infectividad o bien para esterilizar los medios. Ahora vamos a hablar de una pregunta muy controversial que es ¿por qué es tan efectivo el uso del jabón como una medida de prevención contra el coronavirus? Por eso tenemos que recordar un poco acerca de la replicación. Ya sabemos que el virus encaja sus proteínas S en los receptores AC2 de la célula.
Después, una vez encajado, el virus introduce su ARN, la célula entiende que el ARN del virus es propio y crea millones de copias iguales y comienza a producir nuevas proteínas virales que después son liberadas mediante exocitosis. Para esto planteemos una situación. Cuando recogemos sin querer un virus con nuestras manos, este no puede penetrar la piel, pero está ahí esperando la oportunidad perfecta para entrar al cuerpo por lugares más vulnerables como las mucosas. Es en ese momento en que lo podemos interceptar y destruir con solo lavarnos las manos. El jabón no solo afloja el virus de la piel, sino que hace que la envoltura viral se disuelva, de manera que las proteínas y el ARN se deslizan y el virus metafóricamente muere, porque sabemos que realmente se desactiva, pues los virus no están precisamente vivos. Por lo que el jabón básicamente evita que el virus se encaje, y al no encajarse el virus no se introduce su ARN y no hay réplicas de este mismo que afectan nuestra salud. Para este punto también preparé un pequeño clip. Una nueva amenaza acecha a la humanidad. Este es el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. Tu misión es destruirlo, antes de que entre en el sistema respiratorio por tus ojos, nariz o boca. Como todo enemigo, tiene un punto débil, y el de este virus es su frágil membrana de lípidos. Para él, esta capa de grasa es esencial, porque lo envuelve y necesita de ella para entrar en las células de tu organismo. ¿Y quién la destruirá? El jabón. Al lavarte las manos, una gran parte de la estructura molecular del jabón se une al agua, mientras que la otra trae la grasa de la membrana del virus y la desintegra, dejándolo indefenso, haciéndolo pedazos y arrastrándolo al desagüe. Cuando te enjuagas las manos, la solución para acabar con el SARS-CoV-2 es cantar el coro de tu canción favorita durante 20 segundos mientras te lavas las manos. Y ¡adiós, virus! Para terminar, me gustaría dar un pequeño resumen de lo que fue este video. Tenemos que el SARS-CoV-2 es un virus zoonótico nuevo perteneciente al grupo de los coronavirus y que está estrechamente emparentado con el SARS-CoV. Para infectar las células requiere como receptor la molécula de AC2 abundantemente presente en las células epiteliales, alveolares, pulmonares y en enterocitos del intestino delgado, que son algunos de los síntomas o se presentan en los cuadros clínicos del COVID-19. La parte del virus que reconoce el receptor es la proteína S. La infección por SARS-CoV-2 da lugar a una respuesta inmune humoral de anticuerpos neutralizantes que es evadida por una pequeña adaptación del mismo virus, del SARS-CoV-2. A lo largo del ciclo replicativo del SARS-CoV-2 hay varios puntos que ofrecen la posibilidad de ser dianas terapéuticas, que fue lo último que vimos y que es muy importante para la creación de nuevas vacunas y de tratamientos paliativos contra el COVID-19. Esta fue la bibliografía consultada por si quieren consultar más profundamente algunos de los aspectos mencionados en la clase. Nos vemos en un siguiente video en el cual se abordarán, se continuará abordando las bases moleculares, pero mediante modelos 3D que considero que van a dar un mejor entendimiento acerca de lo que se habló teóricamente en esta clase. Yo soy Leslie Calero. Adiós.